Seguir los pasos de Buda. Hace 2500 años, Sakyamuni Buda inspiró a sus discípulos originales exponiendo sus enseñanzas. Su presencia iluminada afectaba profundamente a la mayoría de las personas con las que se encontraba. Incluso cuando la gente se acercaba a Buda en un estado agitado, descubría a menudo que su porte apacible la calmaba automáticamente. Pero, ¿qué pasa con las generaciones futuras de budistas que no tienen la oportunidad de conocer a Sakyamuni en persona? Bien, Buda sugirió que podrían recibir inspiración para su práctica visitando los lugares donde él estuvo en vida. Esta recomendación es la base para la costumbre de peregrinar a los lugares que bendijo con su presencia. Esta costumbre continúa hoy en día y en este vídeo hablamos de estos lugares benditos y de algunas prácticas que los budistas realizan cuando los visitan. Visita los lugares principales de peregrinación. La peregrinación es la práctica de visitar un lugar de significación religiosa para cumplir un anhelo o un deber espiritual o para recibir bendiciones o inspiración. La peregrinación, una de las prácticas religiosas más universales, es llevada a cabo por cientos de millones de personas en todo el mundo. Los musulmanes consideran peregrinar al menos una vez en la vida a la ciudad santa de la Meca. Muchos judíos viajan a Jerusalén para rezar en el Muro de las Lamentaciones y ver los lugares de las grandes batallas bíblicas. Los cristianos pueden seguir los pasos de Jesús desde Belén hasta el Gólgota, o visitar los lugares sagrados donde hicieron milagros los grandes santos. Buda especificó 4 lugares de peregrinación para sus seguidores: Lumbini, lugar de su nacimiento; Bodh Gaya, lugar donde alcanzó la iluminación plena bajo el árbol de Bodhi; Sarnath, lugar de su primer discurso sobre el Dharma; y Kushinagar, lugar donde murió. Según algunas tradiciones, Buda afirmaba que visitar esos y otros lugares importantes, mientras se piensa en los sucesos que ocurrieron allí, permite que una persona de fe purifique el karma negativo acumulado en vidas pasadas. Después de la muerte de Buda, sus enseñanzas florecieron en la India durante más de 1000 años, y estos lugares de peregrinación llegaron a ser importantes centros budistas. Pero con el tiempo, el budismo empezó a decaer en la India. Para el siglo XIII había desaparecido prácticamente del subcontinente, y muchos de los lugares de peregrinación sufrieron abandono y se convirtieron en ruinas. Por suerte, para cuando desapareció el budismo en su país de nacimiento, ya había echado raíces en otras culturas asiáticas. Así pues, cuando en el siglo XIX se emprendió con fuerza la tarea de restablecer estos lugares sagrados indios, muchos budistas y arqueólogos occidentales se pusieron manos a la obra. Como resultado de sus esfuerzos continuados, los peregrinos de hoy en día pueden visitar de nuevo estos lugares y recibir un toque de inspiración. Las siguientes secciones presentan detenidamente cada uno de los 4 lugares de peregrinación. Lumbini, una visita al lugar de nacimiento de Buda. Un buen lugar para comenzar una peregrinación budista es Lumbini, que está ahora en Nepal, cerca de la frontera con India. Se puede llegar hasta aquí con relativa facilidad, cogiendo un tren hasta la ciudad de Gorakhpur, al norte de la India, y después cambiando a un autobús que cruza la frontera. El área norte de la moderna Gorakhpur fue en un tiempo parte del reino de los Sakyas, el clan en el que nació Buda, y la misma Lumbini fue su lugar de nacimiento real. Los peregrinos budistas de todo el mundo visitan Lumbini para honrar a Sakyamuni,
el fundador del budismo, y expresan su devoción y gratitud hacia él por haber venido a este mundo y haber abierto el camino que lleva a la paz, la felicidad y la realización espiritual duraderas. Cuando los budistas visitan Lumbini y los otros sitios principales de peregrinación, expresan su devoción de muchas formas diferentes. En el caso de Lumbini, se dirigen al modesto santuario que pretende señalar el lugar exacto donde nació Sakyamuni y dejan ofrendas en señal de respeto. Estas ofrendas consisten normalmente en velas, incienso y cualquier otra cosa considerada agradable y atractiva. No tienes que preocuparte por buscar los objetos que quieras dar en ofrenda. Los lugares de peregrinación budistas e hindúes a lo largo de la India y la zona que los rodea están llenos de pequeños tenderetes en donde venden todo lo que puedas necesitar. Estos lugares de peregrinación son también lugares excelentes para realizar cualquier práctica formal que estés acostumbrado a hacer. Por ejemplo, mucha gente cuenta que en lugares como Lumbini su meditación es más poderosa de lo que es en su casa, como si el lugar mismo, bendecido por Buda y por otros grandes practicantes del pasado, diera fuerza añadida a sus esfuerzos espirituales. Puedes preguntarte, ¿cómo sabe la gente que este pequeño pueblo es realmente el lugar de nacimiento de Buda? Aunque quedó en ruinas hace mucho tiempo, desde finales del siglo XIX, los expertos están razonablemente seguros de la ubicación de Lumbini. En esa época los arqueólogos descubrieron una prueba importante, un pilar con una inscripción que había dejado hace más de 2000 años uno de los peregrinos budistas más influyentes, el gran emperador Asoka. Excepto por los restos del pilar de Asoka, muy poco más sobrevive en Lumbini de los primeros tiempos del budismo. U Thant, el difunto secretario general de las Naciones Unidas, quiso restaurar el lugar de acuerdo con su antigua gloria y la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha estado ayudando a desarrollar el lugar. Recuerda que, aunque un lugar de peregrinación esté en condiciones de deterioro, tú puedes beneficiarte igualmente al visitarlo siempre que tengas la actitud y la comprensión adecuadas. Entre otras razones, visitar ruinas de lugares históricamente importantes te da la oportunidad de enfrentarte cara a cara con la impermanencia. Para el peregrino budista aplicado, estas ruinas sirven como un poderoso recordatorio de que incluso los monumentos más impresionantes algún día se convertirán en polvo. Si quieres encontrar verdadero valor duradero en este mundo cambiante, tienes que descubrir por ti mismo las verdades espirituales eternas que los seres iluminados como Sakyamuni vinieron a revelar. Si puedes tener presentes en la mente pensamientos sobre la impermanencia, sacarás mucho más de tu visita a Lumbini que un puñado de recuerdos y unas cuantas fotografías. Bodh Gaya, el lugar de la iluminación. Si los budistas tienen una meca, es Bodh Gaya, el lugar del magnífico templo de Mahabodhi, que se levanta justo al este del famoso árbol de Bodhi. Este templo, que es en realidad una gran stupa, un monumento que alberga reliquias de Buda, señala el lugar más importante de todo el mundo budista, el llamado asiento de diamante sobre el que Buda alcanzó la iluminación plena hace más de 2500 años. A propósito, Mahabodhi significa gran iluminación en sánscrito. La mayoría de los peregrinos llegan a la ciudad de Bodh Gaya tomando primero un tren hasta la ciudad de Gaya, donde está uno de los santuarios hinduistas más sagrados. Y después continúan 13 kilómetros hacia el sur en taxi, autorrickshaw o autobús. La carretera entre Gaya y Bodh Gaya corre a lo largo del lecho de un río que está seco gran parte del año, especialmente en invierno.
El invierno es la estación preferida para peregrinar a este sitio y por muy buenas razones. Aunque muchos budistas celebran el aniversario de la iluminación de Buda en mayo o junio, puedes no sentirte muy cómodo visitando Bodh Gaya en esa época del año, a menos que te gusten las temperaturas que generalmente alcanzan los 50 grados centígrados o más. Mucho antes de entrar en Bodh Gaya se puede ver la parte superior de la gran estupa, como se le llama a menudo al templo de Mahabodhi, que sobresale 55 metros sobre la llanura que lo rodea. Nadie sabe con seguridad la edad de la estructura, pero los relatos de los peregrinos chinos datan su existencia no después del siglo VII, y posiblemente unos cuantos siglos antes. Los peregrinos hindúes y Bodh Gaya. Los budistas no son los únicos peregrinos que se congregan en Bodh Gaya. Como todos los santuarios budistas, el templo de Mahabodhi atrae también a peregrinos hindúes. Muchos hindúes consideran que Buda es una de las manifestaciones de su dios Vishnu, el preservador. Creen que cuando el mundo lo necesita, Vishnu desciende a la tierra en la forma apropiada como un avatar, literalmente uno que desciende, para proporcionar asistencia divina. Buda es considerado por muchos como el 9º avatar principal de Vishnu, y muchos hindúes piensan que su misión especial era detener la costumbre del sacrificio de animales. Un paseo sagrado. Una de las prácticas observada con más frecuencia en santuarios como el templo de Mahabodhi es la circumambulación, una palabra difícil que significa sencillamente dar un paseo a su alrededor, circunvalar. Justo antes de sentarse, la víspera de su iluminación, Buda demostró su gran respeto por el árbol de Bodhi caminando 7 veces en torno a él en el sentido de las agujas del reloj. Desde entonces, la circumambulación de objetos sagrados se ha convertido en una práctica reverenciada en ciertas tradiciones budistas. Las budistas vienen de todas partes del mundo a circumambular el templo de Mahabodhi y a ofrecer sus respetos al lugar de uno de los momentos definitivos de la historia del budismo. En el momento más álgido de la estación de la peregrinación pueden verse budistas realizando circumambulaciones a cualquier hora del día y de la noche. Y si por casualidad estás allí una noche de luna llena, cuando el poder de tales prácticas es aún mayor, fácilmente puede ser arrastrado por la masa arremolinada que parece inundar el área. Practicar el Dharma es aún mejor. Los maestros budistas nunca se cansan de recordar a sus discípulos que el valor de sus acciones depende sobre todo de su mente y su motivación. Esta idea es también verdad respecto a la práctica de circumambular, caminar alrededor, los sitios sagrados, como puedes ver en la historia siguiente. Dron Tompa, o más sencillamente el Lama Drom, fue un maestro tibetano del siglo XI que fundó el famoso monasterio de Radreng y que es considerado un predecesor de la línea de los Dalai Lamas. Un día vio a un viejo circumambulando el monasterio y le dijo: «Lo que estás haciendo es bueno, pero practicar el Dharma es aún mejor». Pensando que debería estar haciendo otra cosa, el anciano dejó de circumambular y empezó a leer un texto del Dharma. Pero pronto el Lama Drom se le acercó de nuevo y le dijo: «Estudiar los textos es bueno, pero practicar el Dharma es aún mejor». Quizá se refiere a la meditación, pensó el viejo, así que dejó de leer y se sentó a meditar. Pero cuando el Lama Drom lo vio de nuevo, le dijo: «¿Lo has adivinado? Meditar es bueno, pero practicar el Dharma es aún mejor». Bien, pues en ese momento el viejo estaba bastante confundido. Le preguntó al Lama Drom: «¿Qué debo hacer para practicar el Dharma?». El Lama contestó: «Renuncia al apego a las preocupaciones mundanas de esta vida. Hasta que cambies tu actitud,
nada de lo que hagas será una práctica real del Dharma. Siente la influencia de Buda. El área que rodea el templo de Mahabodhi contiene muchas estupas y santuarios más pequeños, algunos de los cuales señalan lugares donde Buda se quedó durante las 7 semanas inmediatamente después de alcanzar la iluminación. Muchos peregrinos trazan círculos sobre círculos mientras caminan de una de esas sagradas estructuras a la otra. A lo largo de los extensos terrenos, los peregrinos también toman parte en otras prácticas religiosas como recitar oraciones, hacer ofrendas o sencillamente sentarse en meditación silenciosa. Un lugar favorito para esta última actividad es una pequeña habitación en el piso inferior del templo de Mahabodhi, dominada por una antigua y particularmente hermosa estatua de Buda. Sentarse allí frente a esta imagen bendita en el mismo corazón de la gran estupa le da a uno la sensación de estar en presencia del mismo Buda. De hecho, a lo largo de gran parte de Bodh Gaya, la influencia de Buda está todavía muy viva. Realmente uno no tiene que tratar de meditar allí. La meditación llega automáticamente. Los budistas de todo el mundo se han beneficiado de este lugar especial, construyendo templos en la zona que rodea los terrenos de Mahabodhi. El número de templos ha crecido significativamente en los últimos años. De hecho, ciertas partes de Bodh Gaya parecen ahora un parque temático budista repleto de ejemplos de las más diversas arquitecturas religiosas que Asia tiene para ofrecer. Aventúrate por otros lugares notables. No lejos de Bodh Gaya hay otros lugares de peregrinación que, aunque no están tan sobrecargados de construcciones como los de Bodh Gaya, son de gran interés. Por ejemplo, al otro lado del lecho del río seco están los lugares donde Buda pasó 6 años ayunando antes de su iluminación y donde rompió el ayuno al aceptar la ofrenda de Sujata. También puedes encontrar cuevas que fueron utilizadas por algunos de los grandes meditadores del pasado en las colinas circundantes. Sarnath, la primera enseñanza. Cuando Buda decidió que era el momento propicio para compartir los frutos de la iluminación que había alcanzado bajo el árbol de Bodhi, fue al Parque de los Ciervos en Sarnath para enseñar a sus anteriores compañeros. Sarnath está en las afueras de Varanasi, o Benarés, como se la conoce generalmente en Occidente. Incluso en la época de Buda, Benarés era ya un antiguo lugar sagrado. Benarés es el lugar donde los hindúes van a limpiarse de las impurezas bañándose en las sagradas aguas del río Ganges y a incinerar los cadáveres de sus seres queridos. Pero los peregrinos budistas dirigen su atención un poco más al norte de Benarés, a Sarnath, donde Buda hizo girar por primera vez la rueda del Dharma al enseñar las 4 nobles verdades que constituyen la base de todas sus enseñanzas. Los budistas de todo el mundo conmemoran ese suceso porque el Dharma que enseñó se considera el verdadero legado de Buda. Hoy en día se pueden encontrar todos los lugares asociados con la primera enseñanza de Buda en un parque relativamente nuevo en Sarnath. En este lugar, en una época, se levantaban 2 estupas. La que construyó el rey Asoka fue destruida en el siglo XVIII, pero la estupa Dhammeka del siglo VI aún existe. Durante el periodo en que declinó la influencia del budismo en la India, se perdieron muchas valiosas obras de arte. Sin embargo, desde entonces se han recuperado muchos de estos objetos y actualmente se exhiben en el pequeño pero excelente Museo de Sarnath. Entre los objetos que se exhiben está el famoso capitel en forma de león del pilar que Asoka erigió en ese lugar.
Esta imagen se utiliza hoy en día como el símbolo de la India moderna y aparece grabado en su moneda, y el diseño de la rueda, que también aparece en el capitel, se reproduce en la bandera de la India. Los budistas de diferentes países asiáticos han construido templos en Sarnath, del mismo modo en que lo hicieron en Bodh Gaya. La tradición del aprendizaje que floreció en Sarnath durante los primeros años del budismo también se ha reanudado. El Instituto de Estudios Tibetanos Superiores, la construcción de varias bibliotecas y la aparición de una empresa editorial son expresiones relativamente nuevas de esta tradición. De estas y otras maneras, las personas y los grupos interesados han vuelto a aprender la llama del Dharma encendida originalmente en Sarnath. El Zen y la cuestión del mérito. De todas las escuelas del budismo, el Zen, una de las primeras en adquirir popularidad en Occidente, tiene reputación por cuestionar supuestos religiosos tradicionales y con buena razón. El Zen se opone al principio tradicional de tratar de acumular mérito espiritual por medio de la peregrinación u otras buenas acciones. El Zen enseña que cualquier cosa que no sea la iluminación plena tiene solo un valor limitado. El siguiente diálogo entre Bodhidharma, el monje legendario que llevó el Zen de la India a China, y el emperador chino es un buen ejemplo. Poco después de llegar a China en el siglo VI, Bodhidharma se encontró con el emperador chino Wu, que era seguidor devoto del budismo. Wu había construido muchos templos, traducido escrituras e incluso enseñado budismo él mismo. Indudablemente esperaba que Bodhidharma le confirmara el valor de sus buenas obras. «He construido tantos templos y realizado tantos servicios», dijo el emperador. «¿Cuánto mérito crees que he acumulado?» «Ningún mérito en absoluto», replicó Bodhidharma para sorpresa del emperador. «Esos son solo efectos secundarios de nivel relativo». Por el contrario, añadió, «la sabiduría suprema es inefablemente perfecta, inherentemente vacía y silenciosa más allá de las palabras. Tal mérito no puede obtenerse a través de acciones mundanas de ningún tipo». Bodhidharma está instando al emperador a poner la vista en la iluminación más que enorgullecerse del mérito que ha alcanzado. Las acciones buenas y compasivas como el servicio a los demás tienen valor relativo, por supuesto, pero por sí mismas no dan lugar al despertar espiritual que es la meta suprema del viaje espiritual budista. Kushinagar, la muerte de Buda. El menos desarrollado de los 4 lugares principales de peregrinación es Kushinagar, donde Buda murió a la edad de 80 años. Puesto que era un ser plenamente iluminado que no sufría ya la ilusión de ser un ego separado, Buda no temía a la muerte ni la concebía como un suceso aterrador. Para Buda, la muerte era el paranirvana, o la liberación final. Un poco antes de morir, Buda anunció a su ayudante más cercano, Ananda, que se le estaba acercando el momento de entrar en el paranirvana y que quería volver a su país natal a morir. Los 2 hombres caminaron hacia el norte y cuando llegaron a un agradable bosquecillo no lejos de su destino, Buda decidió que sería su lugar de descanso final. Caminó hasta el claro entre 2 grandes árboles, se acostó sobre el costado derecho, en la que se conoce como la postura del león, entró en estados cada vez más profundos de meditación y entonces murió. Después su cuerpo fue incinerado. Aunque la evidencia arqueológica prueba que hubo una época en la que se levantaron numerosos monasterios budistas en Kushinagar y que el rey Asoka construyó varias estupas allí, hoy en día queda muy poco de ello. Sin embargo,
se ha restaurado una antigua estatua de Buda reclinado en la postura del león. Esta estatua, junto con otros pocos monumentos que señalan el lugar del descanso final de Buda y de su incineración, es todo lo que queda para ver. Sin embargo, muchos peregrinos cuentan que Kushinagar posee una atmósfera extraordinariamente tranquila, lo que lo convierte en un lugar perfecto para la meditación apacible. Otros importantes lugares de meditación. Hay otros 4 lugares en el norte de la India que merecen por lo menos una breve mención. Ragir, la capital del reino de Magadha, cuyo rey, Bimbisara, fue discípulo de Buda. Sravasti, la zona donde Buda pasó 25 estaciones lluviosas. Sankasha, el lugar donde Buda volvió a la tierra después de enseñar a su madre. Y Nalanda, el lugar de una universidad monástica de renombre mundial. Las siguientes secciones te dan más detalles de cada uno de estos lugares. Ragir. Cuando Buda abandonó el palacio de su padre a la edad de 29 años en busca del fin de todo sufrimiento, pasó por el reino de Magadha, donde se encontró con el rey Bimbisara. Buda prometió al rey que si su búsqueda tenía éxito, volvería a Ragir y le enseñaría lo que había aprendido. Como resultado de esta promesa, Ragir se convirtió en uno de los lugares más importantes donde Buda hizo girar la rueda del Dharma. En una colina llamada el Pico del Buitre, justo detrás de la ciudad, Buda pronunció algunas de sus enseñanzas más importantes, como el Sutra del Corazón. Ragir es una ciudad antigua y sus visitantes pueden todavía ver y utilizar los baños donde Buda se refrescaba. También pueden ver los restos de los parques que los primeros protectores de Buda le ofrecieron para que los usara la comunidad de la Sangha. Muchos sucesos importantes en la historia temprana del budismo tuvieron lugar en Ragir, incluyendo la reunión del primer concilio en el que 500 monjes recogieron las enseñanzas de Sakyamuni. Para muchos de los viajeros que hoy en día visitan Ragir, la visita más impresionante es una gran estupa visible desde muchos kilómetros a la redonda, que los budistas japoneses construyeron en la cima de la colina sobre el Pico del Buitre. Esta estupa, radiantemente blanca bajo el resplandor del sol, está adornada por los 4 costados con imágenes de oro que ilustran los 4 acontecimientos principales de la vida de Buda, mencionados a lo largo de este capítulo: su nacimiento, su iluminación, la primera vuelta a la rueda del Dharma y la entrada en el Paranirvana. Sravasti. Todavía hoy, la estación del monzón, que en el norte de la India dura aproximadamente desde junio a septiembre, hace difícil desplazarse por la India. En los tiempos de Buda, antes de que existieran carreteras pavimentadas, desplazarse debió de ser casi imposible. Así que durante esta época, Buda permanecía en retiro con sus discípulos y pasó su primera estación lluviosa en Ragir. Sin embargo, durante las siguientes 25 estaciones lluviosas después de esa, él y sus seguidores se reunieron en Sravasti, donde un rico mercader los había invitado a quedarse. La zona se conoció como el bosque Jetavana, un sitio mencionado a menudo en las enseñanzas de Buda. Muchos acontecimientos de la historia temprana del budismo se asocian con Sravasti. Pero lo que atrapa la imaginación es el despliegue de poderes milagrosos de Buda, tal como se registra en la tradición vajrayana. En general, los budistas tienden a restar importancia a los poderes extraordinarios que resultan a veces de la meditación profunda. Normalmente se ignoran o se mantienen escondidos a menos que surja un propósito importante para mostrarlos. Estos poderes no resultan problemáticos, pero pueden distraer al practicante del verdadero propósito de la meditación,
la realización espiritual. Según la tradición tibetana, Buda tuvo una buena razón para mostrar sus habilidades milagrosas en Sravasti. Durante los años que estuvo viajando por la India enseñando, los gurús de escuelas filosóficas rivales lo retaron a menudo a debatir asuntos de doctrina y a implicarse en competiciones de habilidades milagrosas. Durante los primeros 20 años después de su iluminación, Buda siempre declinó aceptar estos retos, pero cuando tenía 57 años, decidió aceptar el reto porque se dio cuenta de que le permitiría atraer a un gran número de personas al redil del Dharma. Así que anunció que se reuniría con otros 6 maestros espirituales para competir en lo que ellos desearan, con el acuerdo de que quien perdiera se convertiría en seguidor del ganador, con todos sus discípulos. Ya te puedes imaginar cómo terminó esta competición. Buda abrumó a las multitudes que se habían reunido con una muestra pirotécnica de sus habilidades mágicas, desde volar por los aires hasta producir manifestaciones innumerables de sí mismo, de modo que el cielo estaba lleno de Budas. Los rivales derrotados y sus seguidores desarrollaron una gran fe en Buda, que entonces les dio las enseñanzas del Dharma. El acto completo duró 15 días y todavía se conmemora en varias tierras budistas. Sankasya. Quizá uno de los sitios importantes de peregrinación menos conocido sea Sankasya, donde, según la tradición tibetana, Buda descendió después de visitar a su madre en el reino celestial donde había reinado. Recuerda que no todas las tradiciones budistas comparten este punto de vista mítico de Buda. La madre de Buda, la reina Maya, murió una semana después de dar a luz y renació en otro reino como un Deva, o Dios glorioso. Para devolverle su bondad, Buda, cuando tenía 41 años, ascendió al reino que ella habitaba y le dio enseñanzas sobre el conocimiento superior. Sankasya es el lugar de la tierra al que Buda regresó, flanqueado por los grandes dioses de la antigua India después de esta especial enseñanza. Nalanda. El último de la lista de los lugares de peregrinación es Nalanda, situada cerca de Rakir. Durante una época, Nalanda fue el lugar en un bosque de mangos donde Buda se quedaba a menudo, pero se volvió famosa varios siglos después de la época de Buda, cuando prosperó allí una importante universidad monástica. Esta universidad dio forma al desarrollo del pensamiento y la práctica budistas en la India y en todo el mundo. Nalanda fue una de las mayores sedes de estudio en Asia y atrajo a budistas y a no budistas por igual. Tuvo importancia hasta su destrucción a finales del siglo XII. Aunque ahora está en ruinas, las extensas excavaciones en Nalanda dan a los visitantes una idea del enorme tamaño de este y otros monasterios budistas de la época, y del enorme impacto que debieron de haber tenido sobre la cultura india. La lista de personas que estudiaron y enseñaron en Nalanda incluye los nombres de varios de los maestros budistas indios más reverenciados, muchas de cuyas obras se estudian todavía hoy en día. La peregrinación en nuestros tiempos. Aunque Sakyamuni Buda pasó toda la vida en la zona norte del subcontinente indio, esta no es la única parte del mundo donde una persona puede ir en peregrinación budista. A medida que el budismo se extendía por la India y más allá, muchos lugares diferentes se asociaron con maestros importantes y famosos meditadores, y estos lugares se convirtieron también en destinos del peregrino budista devoto o meramente curioso. No podemos hacer justicia al gran número de lugares sagrados del budismo que hoy en día son visitados por budistas.
Incluso en un área relativamente pequeña, como el valle de Katmandú en Nepal, podrías pasarte meses yendo de un sitio sagrado a otro y aún así no los verías todos. Por lo tanto, la siguiente breve lista es solo una muestra del rico tesoro de lugares que podrías pensar en visitar algún día. Templo del Diente Sagrado, en Kandy, Sri Lanka, antes Ceilán. Aquí se venera un diente que se dice que perteneció a Sakyamuni Buda. Todos los años en agosto, cuando hay luna llena, se realiza un magnífico festival en su honor con elefantes. Pagoda Swedagong, en Rangún, Myanmar, antes Birmania. Este monumento de oro mundialmente conocido, que alberga 8 cabellos de Buda, se alza por encima de los 100 metros y es el más venerado de todos los santuarios birmanos. Monte Kailash, en el Tíbet occidental. Esta remota montaña nevada en forma de pirámide tiene fama de ser el punto central de profundas energías espirituales y el hogar de deidades tanto hinduistas como budistas. Los que son suficientemente valientes para realizar el arduo viaje hasta allí y completar el circuito alrededor de esta montaña sagrada, cuentan que esta peregrinación fue un punto culminante, literal y figuradamente, de su vida. Borobudur, en Java, Indonesia. Esta enorme estructura de muchas terrazas, construida con la forma del sagrado mandala o diagrama circular que simboliza el universo interior y exterior, está llena de cientos de estatuas de Buda y de estupas. Talladas a lo largo de sus paredes, hay escenas exquisitamente realizadas que describen el viaje espiritual. Están ordenadas de tal forma que según se hace el recorrido alrededor de las diferentes terrazas y se va subiendo, se muestran estados cada vez más elevados de experiencia iluminada. Los 88 lugares sagrados de Shikoku, Japón. El gran maestro budista japonés Kukai, que vivió entre el año 744 y el 835 de la Era Común, estableció una ruta de peregrinación en torno a las hermosas montañas e islas de Shikoku, y personas de todas las edades y nacionalidades van allí para realizar todo el circuito o parte de él. Y muchos más sitios. Inspirados por el ejemplo de Kukai, muchos budistas de la época moderna han establecido rutas de peregrinación a lo largo de zonas pintorescas de sus países. Esta práctica continúa activa hoy en día, y con la fundación en Occidente de un número creciente de monasterios, centros de retiro y templos, los caminos que los unen a las rutas de peregrinación budista van a crecer. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.